Es un gusto saludarles. En este video vamos a ver una de las leyes de Newton, pero antes me gustaría presentarle lo siguiente. Quiero que observen que tenemos dos situaciones, ¿verdad? Tenemos un cubito de este lado y por acá tenemos como que una madera que está un poco inclinada, ¿verdad? Entonces, primero observemos de este lado. El cubito en algunas caras tiene un material que es un poco más liso y en las otras caras no, ¿verdad? Por ejemplo, ahí están observando donde están los colores, que es donde tiene un material un poquito más liso. Y yo les quiero preguntar, ¿hay alguna manera en que yo pueda hacer que este cubito deje de estar en reposo? Si ustedes ven ahí, no está en movimiento y no está, digamos, no se está cambiando de ese estado, ¿verdad? Está en reposo. Entonces, ¿qué puedo hacer para que cambie ese estado? Una de las cosas que yo puedo hacer, obviamente, yo le podría pegar, podría empujarlo, puede hacer que el aire lo pueda empujar para que cambie ese estado, ¿verdad? De dejar de estar en un reposo y yo lo podría empujar. Esa es una de las primeras situaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo observo este lado y ahora yo quiero que este cubito lo voy a colocar aquí y quiero que vean qué sucede, ¿verdad? Entonces, si yo lo empujo un poco, vean que se empieza a mover. Vean ahí. Sin embargo, quiero que observen algo. A pesar de que yo lo empujo, vean que sucede algo. Como que no se desliza completamente en toda ahí sí se deslizó. Pero hay algunas partes, y por eso quería resaltarlo, del cubito que parece que no tiene la misma interacción que otras partes. Por ejemplo, aquí vemos que ahí sí se desliza hasta abajo. Hay otras partes con las que el cubito, vean ahí, apenas se desliza. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si esta rampa, digamos, fuera infinita y yo la empujara? ¿El cubito se mantendría deslizando todo el tiempo? ¿Y cómo lo podríamos detener en el caso de que se encuentre una rampa así? Obviamente nosotros tendríamos que intervenir, tendríamos que hacer algo para que cambiara ese estado. Y esto es importante para que podamos ver el tema de hoy, que se trata de la primera ley de Newton. Entonces, para ello, vamos a ver esta presentación. Primero, como les comenté, es una de las leyes de Newton, la primera ley de Newton. Y vamos a ver qué podemos encontrar. La ley nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo, como ustedes recordarán, el cubito que estaba a la derecha, estaba en reposo. Y se va a mantener así, según lo que nos dice la ley, se va a mantener así a menos de que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Era lo que yo les comentaba. El cubito se va a mantener en reposo y va a seguir así hasta que ya sea alguien lo patee, alguien lo mueva, alguien lo empuje, entonces se va a mantener en reposo. Y de igual forma, ustedes ven una imagen ahí, ¿verdad? Hay una pelotita y esta pelotita está en reposo. Esto es en el golf, ¿verdad? Y va a seguir en reposo hasta que el golfista la impulse, ¿verdad? Pero si no es por eso, sigue en ese estado de reposo. Ahora, dice que también sucede cuando está en movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Es decir, lo que yo les comentaba. ¿Qué pasaría si yo pusiera una rampa y yo empujara el cubito? Este se mantendría así, en este estado, y no cambiaría a menos de que algo intervenga. Ahora, como ustedes observaron al inicio, algo pasaba con el cubito cuando yo lo empujaba, se iba deteniendo.
Eso quiere decir que existe una fuerza que está afectando el movimiento de este cubo cuando yo funcionaba con una fuerza externa, ¿verdad? Entonces, había algo que no permitía que se mantuviera en movimiento ese cubo, a pesar de que yo lo empujaba. Entonces, tenemos la primera situación, el cubo en reposo, y la otra situación en la que yo empujaba al cubito en esta rampita, ¿verdad? Yo no empujaba, se deslizaba, pero en algunos casos se detenía. Entonces, hay una fuerza actuando ahí. Ya vamos a ver qué fuerza es. Ahora, debido a la existencia de la fricción, y justamente es esta fuerza que yo les comentaba, fuerza de fricción, no existe ningún cuerpo real que esté totalmente libre de la acción de fuerzas externas, debido a la fricción. Y seguramente ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es eso de la fricción? Pues lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Todos los cuerpos, la fricción se va a dar cuando dos cuerpos están interactuando. Por ejemplo, yo puedo tener estos dos cubitos y puedo empujar y aquí va a haber una fricción. Es decir, para que exista fricción, dos cuerpos tienen que están en movimiento, van a interactuar. Por ejemplo, aquí estos dos están interactuando, hay una fricción. ¿Y qué es esa fricción? Fíjense que todos los cuerpos tienen irregularidades. Estas irregularidades, por ejemplo, ustedes pueden observar esta carita del cubo y parece que no tuviera alguna imperfección, pero eso es lo que nosotros observamos macroscópicamente. Pero micro, si utilizáramos una lupa o alguna otra herramienta que nos permita ver un poco más, vamos a observar que en realidad el cubo tiene muchas imperfecciones. Y estas imperfecciones, cuando interactúan con las otras imperfecciones, al rozar van encajando. Entonces, van encajando esas imperfecciones y justamente estas son las que van evitando que el movimiento se dé libremente. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos fuerza de fricción, a ese encaje entre irregularidades de dos objetos. Y estas son los que evita o es lo que nos lleva a concluir que no existe ningún cuerpo que esté totalmente libre de estas fuerzas de fricción. Lo que sí podemos hacer es intervenir y tratar de que sea menos la fuerza de fricción, pero no podemos evitarla al 100%. Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿verdad? En el boliche, cuando se esquía, inclusive cuando las ruedas interactúan con el suelo, sigue estando esta fuerza de fricción. Y lo que yo les decía, al reconocer que la fricción nunca puede ser eliminada por completo, entonces aceptamos que la primera ley de Newton, la ley que decíamos, ¿verdad? Que un cuerpo que está en reposo o un cuerpo que tiene un movimiento constante va a seguir con ese movimiento o ese reposo hasta que alguien intervenga o una fuerza externa intervenga. Entonces, podemos aceptar, primero que no podemos eliminar la fuerza de fricción, entonces también tenemos que aceptar que la primera ley de Newton es una expresión de una situación ideal. Es decir, aquí nosotros interactuando con todos los objetos cuando tratamos de hacer un movimiento, no vamos a encontrar una situación en donde se pueda cumplir esta ley debido a las fuerzas de fricción. Entonces, esto es algo ideal. Esto es algo que si yo quisiera, por ejemplo, poner este cubito y empujarlo en el suelo, las fuerzas de fricción van a evitar que se pueda cumplir lo que nos decía Newton, que va a mantener este estado de movimiento constante. Entonces, aquí tenemos un plus. Nos dice que la ley a veces se conoce como la ley de inercia. ¿Y por qué inercia? Entonces, Newton llamó a la inercia a la propiedad de una partícula que le permite mantenerse en un constante estado de movimiento o reposo. ¿Y cómo podemos ver esto? Ustedes ven ahí la imagen y parece que alguien está manejando. Y justamente podemos tomar el ejemplo cuando nosotros manejamos un automóvil y frenamos
llevamos cierta velocidad, vamos con una velocidad un poco alta y frenamos, esa fuerza lo que va a hacer, nosotros vamos a mantener esa inercia, esa propiedad, es decir, nosotros vamos a seguir con nuestro movimiento y cuando frenamos, nos vamos para adelante. Entonces, sí, les ha sucedido, porque llevamos justamente esa inercia o esa propiedad de mantener nuestro movimiento. Entonces, yo freno y me voy hacia adelante. ¿Y qué es lo que evita que yo siga con ese movimiento? Justamente el cinturón de seguridad. Lo mismo sucede cuando yo voy a cierta velocidad, una velocidad, digamos, moderada, baja, y empiezo a acelerar. Entonces mi cuerpo se va para atrás porque yo ya llevo una inercia o un movimiento. Entonces, justamente a eso es, o a esa propiedad es a lo que nosotros le llamamos inercia y por eso se le conoce también como la ley de inercia. Y resumiendo todo lo visto en el video, vamos a tener que un objeto se mantiene en reposo o mantiene su movimiento constante o conserva ese estado, ¿verdad? A menos que actúe una fuerza resultante, una fuerza externa, una fuerza no equilibrada. Entonces, a menos de que no actúe una fuerza sobre estos objetos, no va a mantener ese estado, recordando, ¿verdad? Recordando la aclaración que hicimos de que por la fricción es esta idea o esta ley es algo ideal. Entonces, espero que les pueda ser de utilidad para comprender un poquito más sobre la primera ley de Newton. Gracias.